Bienvenidos a este micro video sobre los factores limitantes de la actividad económica de Venezuela en el siglo XIX. Específicamente en él veremos o analizaremos el factor productivo de la mano de obra. Recordemos, muchachos, que el indicador más importante para conocer el crecimiento y prosperidad de un país, de una región, de un estado, es sin duda alguna la producción. También se conoce como el Producto Interno Bruto o PIB. La producción por lo general está determinada por muchos factores, unos factores eh, exclusivamente económicos como son la tierra, el trabajo y el capital, y otros factores que tienen que ver con aspectos sociales, psicosociales y políticos, entre otros. Entre estos factores vamos a analizar los medios de comercialización para la época, vamos a analizar el mercado interno, la estabilidad política y social de la época, las políticas económicas gubernamentales, así como las vías y medios de comunicación, entre otros factores. Limitativos de la mano de obra. En 1831, Antonio Leucadio Guzmán indicó lo siguiente: no tenemos caminos por falta de hombres, no tenemos navegación interior por esa misma falta, y por ella es pobre nuestra agricultura, corto el comercio, poca la industria, escasa la ilustración, débil la moral y pequeña Venezuela. 18 años después, el mismo Guzmán dirá: es la despoblación, sin duda alguna, el origen de las más graves necesidades en la situación material de la República. No solo es insuficiente, sino que, además, están diseminadas y mal radicadas. Población, población y población es la palabra que resuena y subyace detrás de cada problema central de la Venezuela del siglo XIX. Para analizar el factor productivo de la mano de obra, utilizaremos dos indicadores. Uno es la disponibilidad de la mano de obra y otro es la calidad de la mano de obra. En cuanto a la disponibilidad, este indicador se refiere a la cantidad de mano de obra que existe o existente para esa época. En este sentido, podemos decir, o está determinada en primer lugar por su tasa de crecimiento, entre otros factores. En este sentido, podemos decir que la población venezolana no creció mucho durante esa etapa. La alta tasa de natalidad estaba compensada por una alta tasa de mortalidad. En cuanto a la concentración de la población en el territorio venezolano del siglo XIX, ya sabemos que fue desigual, que la población se concentró en la zona montañosa del norte y la costa, que apenas era una quinta parte de la superficie nacional. Esto traía como consecuencia, o trajo como consecuencia, que una región del país tenía abundante mano de obra, mientras que otras regiones del país escaseaba la mano de obra, como era en la región sureña de nuestra nación. En cuanto a la guerra, la disponibilidad de la mano de obra estaba vinculada muchísimo en el siglo XIX a los problemas de la guerra, porque la gente se integraba a los ejércitos en pugna, libre o forzosamente. Esto implicaba que se sacaba mano de obra de los procesos productivos. Debemos recordar que en el siglo XIX hubo muchísimas guerras, muchísimas montoneras, pero dos guerras principales, que fue la Guerra de la Independencia y la Guerra Federal, en las cuales murieron gran cantidad de personas. Otro factor importante en el detrimento de la mano de obra o en el uso de la mano de obra fue la empleomanía. Este término acuñado por Rafael Cartay en su libro se refiere a la tendencia que tenían las personas en el siglo XIX de emplearse en trabajos del gobierno. La empleomanía no solamente fue exclusiva del siglo XIX,
en el siglo XX fue muy criticada y actualmente en el siglo XXI la empleomanía sigue vigente en nuestro país. El uso extensivo de la mano de obra. En nuestro país, en vez de sustituir la mano de obra por maquinaria para ser más productivo y mejorar los procesos económicos, pues se prefirió hacer uso extensivo de esta en la producción. Esto trajo como consecuencia una productividad muy baja y poco competitiva con los mercados internacionales. En cuanto a la calidad de la mano de obra, se relaciona con las condiciones médico-asistenciales, al nivel de instrucción o de educación que recibe esa mano de obra, y también se refiere al grado de alimentación que tiene la mano de obra en un país. En cuanto a las condiciones médico-asistenciales, en la Venezuela del siglo XIX y hasta muy entrado el siglo XX, se caracterizó por ninguna o por lo menos con muy poca política médico-asistencial que cubriera todas las necesidades de la población. Entonces, así tenemos que la medicina primaria de nuestro pueblo, de la Venezuela del siglo XIX, se fundamentó en el conocimiento local a base de hierba y constituyó en el centro de asistencia primario por excelencia. En este sentido, es bueno recalcar que el país no contaba con centros de asistencia médica y lo que existían estaban alejados de las poblaciones rurales. En cuanto al personal médico sanitario, pues era poco y estaba concentrado en las ciudades. En aquella Venezuela rural, pues no existían acueductos ni servicios de cloacas, por lo que las epidemias y las infecciones como el cólera, la viruela, el sarampión, el paludismo, entre otras muchas, hacían merma en los habitantes de nuestro país. En cuanto a la educación, presentaba, digamos, que el mismo panorama de las condiciones médico-asistenciales. Del 80 al 90% de la población era analfabeta. Existían, según algunas estimaciones realizadas, para finales del siglo XIX, 1.334 escuelas federales, 3 normales y 2 universidades. Este problema de la educación o de los centros educativos se agrava si tomamos en consideración que el 50% de la población era menor a 18 años. También se estima para esa época que un 80% de la población en edad escolar no asistía a la escuela. Por otra parte, el número de docentes era muy pequeño para atender a aquel amplio territorio. A la alimentación, es fácil imaginar en aquella Venezuela pobre que la calidad de la alimentación era pésima y la misma estaba a niveles de subsistencia, lo que se reflejaba en los altos niveles de desnutrición de nuestros pobladores. Al parecer, todo conspiraba para tener una mano de obra cuantiosa y de calidad que tanto necesitaba el país. Con estas condiciones caóticas, pues, en que estaba nuestra mano de obra y en las condiciones de inestable crecimiento vegetativo y de la distribución irregular de la población laboral, así como en la calidad de ella, pues nuestros gobernantes del siglo XIX vieron en la inmigración como el único recurso para poblar este territorio, y se creyó ingenuamente que acudirían lotes de personas a poblar nuestro territorio. En este sentido, se creía que los habitantes de países extranjeros que trabajaban hasta 16 horas para lograr un alimento escaso y malo, harían un cambio inmenso de fortuna transportándose o viniéndose a Venezuela. Pero toda la política de inmigración fue inútil. A tan grande esfuerzo desplegado solo correspondió un pequeño grupo de inmigrantes,
y no era de extrañar porque la Venezuela del siglo XIX y principio del siglo XX resultaba poco atractiva para las personas. La recurrencia de enfermedades endémicas, la ausencia de vías de comunicación, el fantasma de la guerra, la carencia de todo tipo y también la demagogia de los que propiciaron la inmigración espantó en vez de atraer a los inmigrantes a Venezuela. Así tenemos como conclusión que el factor productivo de mano de obra o el factor productivo por excelencia, que es la mano de obra en la Venezuela del siglo XIX, pues no teníamos disponibilidad para ella y la disponibilidad que teníamos de ella era de baja calidad y que la política de inmigración que tanto se trató de implementar en el siglo decimonónico, pues no dio ningún resultado.